Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ahora este videíto rápidamente vamos a ver algunos conceptos sobre el centro de basado en nuestro libro, digamos, que estructura la cátedra, que es el espacio interior de la ciudad, de Sara de Martin. En base a este video, yo les pido por favor que vayan complementando con las otras lecturas que están en la página virtual y también con los videos que ahí se alzaron. Ahora mismo entonces paso a compartir la pantalla de mi computadora para mostrarles la presentación que realicé, este, digamos, al respecto del centro. Bien, ay, perdón, vamos a ir un poquito atrás. Bien, empecemos entonces. El capítulo del centro forma parte del capítulo 5 que se titula Mosaico Urbano. Les invitamos también a leer, digamos, la presentación introductoria del capítulo 5, que es muy interesante, ¿verdad? Ahora directamente vamos a ir al 5.1, que es el centro. Se utilizaron para este video imágenes de fotociclo, imágenes de Rosa Lakonich y bueno, los conceptos del libro que le mencioné. El centro, em, del enfoque funcional al enfoque social. Las características de este espacio que estamos estudiando es que se trata de un espacio polivalente, complejo y con una alta carga de valores y significados, ¿verdad? Que prácticamente caracteriza a este espacio en todas las ciudades. Los ciudadanos, los usuarios y los planificadores del territorio urbano conceden una especial importancia al centro de la ciudad y tienden por lo general a sublimarlo, es decir, a idealizarlo. A idealizarlo porque el centro es el espacio que reúne, digamos, los componentes em, identitarios de la sociedad, porque son los espacios fundacionales de la sociedad, ¿verdad? Donde se inició la sociedad en cuestión. Em, Son espacios donde hay una accesibilidad mayor que en otros espacios y barrios de la ciudad. em, y digamos, tienen por lo general carácter tridimensional porque se aprovecha el espacio de una manera intensiva, eh, digamos, con el crecimiento en altura. Eh, Él también se caracteriza por el predominio de funciones centrales, entre las que destacan las funciones de gestión, de dirección, de comercio, que son las funciones eminentemente terciarias superiores, ¿verdad? Y que estas de vuelta se articulan con actividades productivas y de comercio, culturales, perdón, productivas, culturales y de diversión, generando en este territorio una heterogeneidad de funciones y un espacio de animación y de convivencia y de encuentro del territorio urbano, ¿verdad? También se caracteriza por ser el espacio social original, que es lo que tenemos acá en nuestra presentación, el espacio social original, que, como dijimos, es el inicio, el, el- el punto de partida, digamos, de la sociedad. Tiene una originalidad paisajística, ¿verdad? Debida a los factores de situación y emplazamiento y de un marco arquitectónico preponderantemente heredado del pasado, y es el espacio entonces de los barrios antiguos,
un territorio cargado de signos y símbolos que van más allá de un contenido meramente funcional. Entonces vemos acá a la derecha la imagen de este centro histórico, de una parte del centro histórico donde se ve el Panteón de los Héroes, vestido para la fecha del bicentenario, más atrás también el Cabildo y toda la plaza del frente del Cabildo y la catedral, ¿verdad? Y estos espacios en estos momentos históricos llenos de gente que se identifica con esos edificios, hito, ¿verdad? Eh, como, como parte de su cultura. Entonces, el centro tiene esa característica que lo hace diferente de cualquier otro tejido urbano nuevo o relativamente nuevo de la ciudad, que es el hecho de contar con estos edificios, hitos que tienen un valor y un peso histórico y simbólico para la cultura eh, sin precedentes. Es decir, no vamos a encontrar en ningún otro centro nuevo que surja, como por ejemplo ahora tenemos centros nuevos en la zona de Santa Teresa y Aviadores del Chaco, no vamos a encontrar estos componentes de alto simbolismo cultural, ¿verdad? Para nosotros. Eso hace que tenga esta carga diferente, este territorio, y hace también a, digamos, esta práctica que todos tenemos de idealizar este espacio, ¿verdad? Em, bueno, el centro es un espacio como espacio social original, es una expresión de un conjunto de relaciones sociales que se materializan en formas económicas, de poder e ideológicas, variables según las necesidades y los medios del momento. Es el espacio de encuentro, de convivencia, pero también de enfrentamientos en el territorio, porque en un espacio relativamente pequeño es donde se concentran la mayor cantidad de actores, desde la alta burguesía hasta el proletariado, pasando por las clases medias, ¿verdad? Y como todo territorio, es un escenario de, digamos, de las luchas, digamos, cívicas por los derechos y el acceso, digamos, a una cantidad de beneficios sociales. Dentro de estas lógicas, se ha visto históricamente, y acá vamos a este nuestro grafiquito que tenemos acá de los dos señores que están discutiendo sobre el centro de la ciudad, se han visto más un enfoque histórico anterior funcionalista que ha puesto énfasis en el centro como el centro, digamos, valga la redundancia, funcional de la ciudad, haciendo analogía a, digamos, el tejido urbano como el tejido de un cuerpo, digamos, orgánico, y pensando en el centro como el corazón, el pulmón o el centro neurálgico, nervioso de ese tejido y asociando a las, por ejemplo, calles o avenidas con la circulación sanguínea, ¿verdad? A las empresas, a las industrias como las células que le dan vida a la estructura urbana. Y esto, digamos, también, este enfoque se ha aproximado a el enfoque economicista, ¿verdad? Porque ha pensado en el funcionamiento, digamos, a partir del funcionalismo, el funcionamiento de la ciudad para generar finalmente como objetivo el desarrollo económico.
con el imperativo del desarrollo económico. Así, digamos, se pensaba el enfoque de la ciudad desde la Carta de Atenas. Y un poco ahí también surge esta idea de zonificación que permita el mejor funcionamiento de estos tejidos diferentes del cuerpo de la ciudad, digamos, desde esa perspectiva. A esta visión anterior se le contrapone críticamente otra visión, ¿verdad? Esta visión funcionalista que había hecho mucho énfasis en el funcionamiento orgánico de la ciudad y que como como proceso de razonamiento había entendido que si hay crisis en la sociedad occidental, esa crisis se va a generar porque hay una crisis en la ciudad. Y si hay crisis en la ciudad, la ciudad tiene un corazón. Entonces, es fundamentalmente importante para solucionar la crisis ir a solucionar el problema que tiene el corazón, es decir, el problema que tiene el centro. Y a partir de ahí se generaron muchos muchas aproximaciones para, digamos, procesos de reestructuración de los centros urbanos, de restauración de los centros urbanos y de renovación de los centros urbanos. A esa visión funcionalista se le contrapone una visión más social y más actual, ¿verdad? eh, como crítica a ese modelo funcionalista de entender la ciudad y el centro. Eh, una visión que va más allá de esas apariencias digamos, de lo físico y pone el acento sobre la dimensión social de la ciudad, sobre la dimensión simbólica y cultural, ¿verdad? Y esto, digamos, fue también fuertemente impulsado a partir de las crisis económicas que se vivieron en los años 70 en los países, digamos, del norte. Digamos, bien impulsados también por la aparición de movimientos urbanos reivindicativos, las luchas urbanas y el nacimiento de movimientos ecologistas que han fortalecido la denuncia del funcionalismo y el rechazo de esa visión económica de la ciudad. Entonces, ahora nosotros estamos viviendo una época en la cual este énfasis en lo social y en la importancia de lo simbólico cultural adquiere mayor fuerza. Y por eso, bueno, la imagen de esta persona aquí abajo como un retrato nuestro en el cual se ve ese afecto hacia la ciudad y hacia ese espacio, sobre todo central, simbólico, origen de nuestra cultura. A eso apunta Zárate y es interesante que de pronto volvamos y retomemos eso porque nosotros en nuestro centro de Asunción estamos lastimosamente perdiendo mucho de ese componente y de esa identidad al perder muchos de estos edificios históricos que tenemos, ¿verdad? Bien, siguiendo el, el proceso de reflexión, vamos a el centro como espacio de mutación. Una característica, digamos, bien marcada del centro es justamente esa de ser altamente cambiante. Es un territorio que está en cambio constante, pero Zárate de vuelta acá nos puntúa que el cambio que se está dando en los últimos años, en el último cuarto de siglo, dice que es mucho más intenso que el de los últimos 100 años. Estamos superando
el cambio en estos últimos tiempos en relación a las 3/4 partes de, digamos, la centuria eh, anterior. Esto se da porque se está dando un desplazamiento de la mayor parte de las funciones de producción y almacenamiento a las periferias. O sea, la industria, los depósitos que antes sí estaban instalados en la ciudad, van a las afueras. Hay una disminución del comercio al detalle, ¿verdad? Em, y todo este proceso se da a partir de las ventajas de esa centralidad y de concentración, digamos, de funciones, de esas relaciones de complementariedad y competencia, ¿verdad? Que han seguido atrayendo a comercios, pero a comercios y servicios de mayor especialización y umbral, ¿verdad? Nosotros vemos estos cambios, estamos en proceso de estos cambios en Asunción, porque sí se dieron la expulsión de las funciones de producción industrial, expulsión del uso residencial prácticamente del centro. Y en este momento estamos en esa época, en esa etapa de transición donde todavía el actor preponderante en el centro es el actor público, es decir, ahí están los ministerios, los edificios administrativos y la función cívica, ¿verdad? Esas dos funciones son las que en este momento están, digamos, copando el centro. Eh, Todavía nos falta que ese comercio más especializado y de un umbral alto retorne al centro, porque lo que nos pasó es que ese comercio se quedó en esos otros nuevos centros que se fundaron, mientras nuestro centro histórico iba, digamos, perdiendo o expulsando esas otras funciones, ¿verdad? De producción y de habitación. Entonces, por eso tenemos los subcentros de Villamorra, el subcentro de Aviadores y Santa Teresa, ¿verdad? Donde ahí sí tenemos en este momento estos comercios de mayor especialización y umbral. Eh, el prestigio que tiene el centro histórico a nivel ambiental y arquitectónico como espacio construido, la disponibilidad de ese patrimonio edificado, ¿verdad? Que no hay en otro espacio del territorio urbano, ¿verdad? Porque es lo que tenemos en el centro histórico, retomando un poco lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, es esos, digamos, elementos arquitectónicos únicos, ¿verdad? Hitos y, digamos, signos y símbolos de nuestra cultura. A diferencia de un edificio ya muchísimo más comercial, como por ejemplo podría ser el edificio de las Blue Towers o digamos, la zona o la del World Trade Center, donde nosotros podemos encontrar ese tipo de edificios en otras ciudades, ¿verdad? eh, y uno siente menos, a lo mejor, una relación un poquito más universal con ese tipo de edificios y no tan autóctona, ¿verdad? Como sí serían nuestros edificios fundacionales. Esta disponibilidad de patrimonio edificado, la facilidad de acceso para el conjunto de ciudadanos a este punto central, la tendencia a una teatralización de la vida urbana que hay en el centro, a diferencia de otros espacios, propician expansión de funciones de ocio, diversión y el desarrollo de manifestaciones culturales en un marco urbano que se convierte en un objeto de consumo por sí mismo. Paralelamente a todo esto, este proceso de terciarización
es decir, de instalación de las actividades terciarias en este territorio, expulsión de las actividades secundarias, ¿verdad? Como por ejemplo la industria, incluso terciario superior, ¿verdad? De los centros, ha sido lastimosamente paralela a su vaciamiento, que es lo que estuvimos viendo en el inicio de esta presentación, ¿verdad? Eh, a la par que se instalaba, digamos, la actividad terciaria fuertemente en el centro, se producía entonces el vaciamiento y el envejecimiento poblacional a la par. Dice, Sara te dice, esto es una consecuencia de la inadaptación a las nuevas condiciones de funcionamiento económico que rigen la sociedad, con lastimosamente un deterioro del patrimonio edificado, pérdida de parte del aparato de producción por las innovaciones tecnológicas. Es decir, hay muchas industrias que no es que se fueron a otro lugar, sino que definitivamente desaparecieron porque no estuvieron aptas para poder eh, amoldarse o incorporar la innovación tecnológica. La reestructuración financiera que tienen todos los países, la extensión de las formas nuevas de consumo, que ya no son las mismas de hace 40, 50 años, y la huida residencial a la periferia. Todo esto se manifiesta, entre otras cosas, en una degradación social de ciertos sectores que se convierten en tugurios dentro del propio centro. A esto, digamos, ante esto se van produciendo estos procesos de renovaciones, ¿verdad? Radicales, en las cuales hemos asistido a procesos de gentrificación, a través de las cuales asistimos a procesos de gentrificación. Ahí les invito a que vean un video que está en el aula virtual que ejemplifica muy bien el concepto de gentrificación, lo baja de la abstracción y presenta casos concretos de gentrificación en ciudades y cómo desde los actores, desde los distintos actores y desde las distintas perspectivas de los actores se ve y se vive esa gentrificación para que, digamos, entendamos mejor el concepto y vayámonos haciendo idea de las implicancias de ese concepto sobre el territorio. La gentrificación, Zárate la define como que capas de rentas altas de la sociedad, local o exterior también puede ser, se apropian de segmentos del parque antiguo de alojamientos. Y eso genera múltiples implicancias en el funcionamiento del mercado inmobiliario y en la forma de residencia. Y actúan como un modelo cultural y de comportamiento para otros sectores sociales. Es un modelo cultural, se pone de moda y entonces también se tiende a copiar. Este proceso entonces eh, al cual nos va llevando la revitalización urbana produce esos efectos de gentrificación. Vamos a ver ahora entonces algunos ejemplos en imágenes gracias a un trabajo que hizo la señora Rosa Lakonich y se tiene esta información en Pinterest, en su tablero que se llama Asunción de antes y ahora, ahí está el link abajo, un trabajo que ella hizo donde fue, eh, eh, digamos, poniendo imágenes del antes de Asunción y el después, es decir, antes y el ahora sería. Entonces vemos acá en esta primera imagen de la derecha
el barrio de la Encarnación, donde se ve perfectamente la cúpula de la iglesia de la Encarnación, porque el perfil de la ciudad en ese entonces, eh, eminentemente residencial, permitía, digamos, ver el edificio imponente, ¿verdad? Que encima está encima de una loma, ¿verdad? Sin embargo, hoy esta es la misma vista que tenemos en ese mismo punto si no nos paramos en la ciudad. Acá apenas atrás, a la izquierda, podemos percibir el muro, ¿verdad? Que resguarda la loma, pero ya no se llega a ver casi el edificio. La cúpula ya prácticamente se pierde de vista. Solamente acá se ve un pedacito del edificio y el resto es el perfil de la ciudad que con las edificaciones en altura fue tapando esa vista. Y la morfología e imagen de la ciudad ya son diferentes. Como la ciudad en pocos años cambia radicalmente en ese proceso de mutación que habíamos hablado. Otra vista de la ciudad, ¿verdad? La ciudad de antes, con los edificios de valor patrimonial, ¿verdad? Que en esa época eran, digamos, unos edificios totalmente vigentes, y la ciudad de ahora, con algunos edificios que ya fueron demolidos y se han construido edificios en altura, y con el, digamos, legado patrimonial de las fachadas tapa que está en deterioro, en descuido total, ¿verdad? El proceso de mutación, como los edificios que antes eran absolutamente valorados, hoy son reemplazados y son, digamos, em, de alguna forma degradados, ¿verdad? Los edificios patrimoniales. Otra visión de la calle Palma, ¿verdad? Acá se pueden identificar varios de los edificios. El edificio de la esquina em, es- estaba vigente en esa época ya, ¿verdad? Acá ya se ve este otro edificio que es básicamente una reinterpretación nomás ya del edificio histórico que quedó, o sea, quedaron acá eh, eh, estas aberturas insinuadas acá con unos elementos que hacen más o menos a un recuerdo de lo que era el edificio anterior. Y el cambio no solamente en lo físico y en lo edificado, ¿verdad? Sino el cambio también en lo social, porque Calle Palma en esa época era un eje comercial casi con un fuerte énfasis peatonal. Estamos hablando en esta fotografía estamos hablando de los años 60, 70, pero aquí, digamos, este uso comercial y de casi eje peatonal de fin de semana siguió vigente hasta hace más o menos 30, 25 años atrás, ¿verdad? En cambio, hoy Calle Palma ya no tiene ese uso cultural, comercial fuerte que tenía en esas épocas. Ya estos usos más comerciales fueron a otros territorios de la ciudad. Otra visión de Asunción desde el frente al puerto de Asunción, en el origen de lo que es la calle Colón, vemos como el edificio que más o menos nos identifica que estamos en el mismo lugar es el edificio de la policía que está acá en la esquina, que es el que vemos acá, pero el resto de los edificios
de las edificaciones cambió radicalmente. Este es un edificio bastante alto. Acá teníamos un pedazo del puerto y bueno, acá se ve cómo este es realmente un edificio nuevo que trata de copiar el estilo patrimonial del edificio eh, del puerto original. Bien, entonces con estas imágenes rápidamente hacemos un paneo sobre el concepto de mutación constante y de renovación, de revitalización que se va haciendo del centro. ¿Cuáles son esas políticas entonces de revitalización? Esas políticas de revitalización se basan primeramente en algunas razones, parten de algunos principios y razones específicas. Las razones son estructurales, económicas y políticas, dice Zárate Martín. Y nos habla de las razones estructurales como aquellas que hacen frente o buscan hacer frente al desarrollo material de los centros urbanos, el desarrollo físico, constructivo, edilicio de los centros urbanos, por la falta de confort de los inmuebles que ya son antiguos, por la escasez de zonas verdes a partir de la construcción densa que se dan en los centros. Las diferencias, perdón, las deficiencias de equipamiento que tienen los centros y las dificultades de circulación y estacionamiento bueno, que es un problema diario. Las razones económicas se basan más bien en tratar de sacar provecho de las ventajas de centralidad que el centro tiene y en la especulación del suelo urbano como bien escaso, buscando entonces los propietarios beneficiarse con esa plusvalía, ¿verdad? Y los actores, especuladores inmobiliarios también realizar sus negocios. Las razones políticas están basadas en la posibilidad de participación directa o indirecta de los poderes públicos en todos estos proyectos, en nombre del beneficio general de la población o también, como otra opción, en la búsqueda del incremento del prestigio del responsable político de turno, ¿verdad? Más o menos en esas dos líneas. Estas razones son las que impulsan, estas tres razones fundamentales son las que impulsan las políticas de revitalización, que son preferentemente estas dos primeras, ¿verdad? Las políticas de intervención para impulsar la revitalización de los centros urbanos son preponderantemente la renovación y la rehabilitación. La tercera que tenemos en pantalla es la restauración, que ha cobrado mucha importancia, pero en realidad es como un desprendimiento del enfoque de rehabilitación. Vamos a ver un poquito cómo es esto. ¿Qué es la renovación? Es la adaptación de la ciudad a las nuevas funciones, pero para adaptarse la ciudad a estas nuevas y tan diferentes funciones que tiene, la renovación apuesta a la destrucción de la trama urbana, la liberación del suelo, ¿verdad? La expropiación, la unión de parcelas, que de repente son parcelas, es decir, terrenos pequeños, se unen, se reorganizan esos usos de suelo y enfatiza en la edificación de inmuebles nuevos con aumento de alturas y de volúmenes para poder sacar el mayor provecho del valor del suelo,
¿verdad? Entonces estamos hablando en términos rápidos de un proceso que es prácticamente pasar una topadora, tabula rasa sobre la ciudad y volverla a erigir a un sector de ciudad, ¿verdad? En ese caso, probablemente ya no teniendo en cuenta la ciudad heredada. De ahí el término, digamos, la raíz de la palabra renovar, como algo totalmente nuevo. Por otro lado, y en contraposición a la renovación, surge también con un espíritu crítico en contra de la renovación, la rehabilitación, que lo que hace es intentar frenar la despoblación y la segregación residencial que había generado el proceso de renovación, ¿verdad? Eh, bueno, la despoblación sabíamos luego que el propio centro estaba generando a partir de cierto nivel de expulsión, ¿verdad? Pero también la renovación, al generar, digamos, esos cambios tan radicales, terminaba expropiando y expulsando población, ¿verdad? Entonces, pone el acento más bien sobre la conservación y la recuperación de la infraestructura, digamos, histórica y antigua. Eh, Tiene un carácter, digamos, fuertemente contractual, es decir, que parte de un contrato, de un convenio, de un ponernos de acuerdo, donde los actores principales y en estrecha colaboración son los poderes públicos, los vecinos del barrio y los propietarios que se unen en procesos participativos para armonizar sus intereses y afrontar la financiación, ¿verdad? Mientras que la renovación se basaba preferentemente en los actores de especulación inmobiliaria, las empresas que hacen desarrollos urbanos y que invierten en cambios radicales en la ciudad. La palabra, el origen de la palabra rehabilitación es justamente ese de, digamos, recuperar algo que se había o que había perdido más o menos su valor, ¿verdad? Entonces yo pongo siempre para poder recordar estos conceptos en el momento en que tengamos que hablar frente a un público y acordarnos de las palabras clave que forman parte de nuestra expertise. Entonces, siempre la palabra rehabilitación la pongo como en comparación como cuando nos lesionamos una parte del cuerpo, ¿verdad? A través de un accidente. Y en vez de amputarnos la pierna, por ejemplo, y ponernos una ortopedia, que sería casi como la renovación, ¿verdad? eh, o algo cibernético, ¿verdad? Sería casi la renovación, una pierna robótica. Lo que hacemos es tratar de recuperar las funciones de nuestra pierna a través de ejercicios de rehabilitación. Entonces, esa rehabilitación tiene más que ver, ese concepto de rehabilitación es el que tiene más que ver con estos procesos de rehabilitación urbana, que empezaron, digamos, siendo a lo mejor un poco más radicales y generaron procesos de gentrificación también en las ciudades, pero que hoy están aterrizando hacia metodologías de mayor integración de la sociedad. Entonces podemos ver el caso de Medellín, podemos ver casos en Chile donde se trabaja con este enfoque de rehabilitación y donde ya se está minimizando un poco más esos procesos de gentrificación a partir de la participación y del fortalecimiento de las capacidades de la población, ¿verdad? Acá en Paraguay se procuró hacer algo parecido en Barrio San Jerónimo y vamos a ver un poquito de eso más adelante. Y bueno, y la restauración, el tercer enfoque, pero que en realidad se desprende
como una de esas múltiples formas de actuación que tiene la corriente de la rehabilitación. Es una operación de carácter más puntual sobre uno o varios inmuebles con criterios de rehabilitación patrimonial bien definidos por los poderes públicos. En muchos casos se tratan de ordenanzas y normas de puesta en valor y recuperación de patrimonio arquitectónico. Estos entonces son las principales corrientes o enfoques de esa revitalización, que forman parte de la revitalización. La revitalización de la ciudad es el paraguas que engloba la renovación, la rehabilitación, la restauración. Distintos enfoques para revitalizar. Acá entonces tenemos algunos ejemplos interesantes que hice con el Google Earth. Em, Acá vemos la franja costera de Asunción actual, el trazado actual de la franja costera y prácticamente el cambio radical que hubo en el borde de la ciudad a partir del proyecto Franja Costera. ¿Ven? Vamos a hacer un viaje en el pasado y vamos a irnos del 2020 actual al 2014, cuando teníamos este trazado parcial de la franja costera. Vean ustedes el cambio que ha habido en esta parte del tejido urbano del Bañado Norte cuando yo vuelvo al futuro. Se puede percibir, por ejemplo, toda esta zona como una nueva zona de relleno, ¿verdad? Y generación de nuevos proyectos. Toda esta otra zona, ¿verdad? Que todavía en esa época no estaba o estaba planteándose en parte, ¿verdad? Es decir, este proyecto de renovación significó un cambio en la trama urbana orgánica del Bañado Norte y, por supuesto, en la topografía y el paisaje natural de todo ese territorio. Vemos una imagen del 2003 ahora, donde no existía la franja costera. Vean ustedes todos estos territorios, ¿verdad? Y lo que significó en cambio para esos territorios la construcción de la franja costera. Y ahora vamos a ver un detalle. El detalle está justo en el hito del Palacio de López, que los tenemos aquí en versión 2003 y lo tenemos aquí en versión 2020, ¿verdad? ¿Ven ustedes la diferencia, el cambio radical que se ejerció a partir de la renovación de este proyecto de renovación urbana? ¿Cómo cambió el borde? ¿Cómo cambió la ciudad? ¿Cómo cambió el parcelamiento? Todo este contingente de gente desapareció de este lugar, ¿verdad? Y se fue y fue reubicado a otro lugar. Se trabajó expropiación, se trabajó unificación de parcelas, se trabajó nuevas construcciones, en nuevas edificaciones, eh, aumento de volúmenes en altura, se están generando esos procesos de aumento de volúmenes en altura, por más de que nosotros tengamos que tener políticas más proteccionistas seguramente de este centro histórico fundacional en el cual estamos ahora bajando la lupa. Acá mismo ya tenemos un edificio en altura en diagonal al Palacio de López, cosa que en el 2003 ni se pensaba en algo parecido, ¿verdad? Entonces, proyectos de renovación urbana.
Y acá vamos a ver un poquito un paneo sobre dos proyectos que contrastan bastante bien, o sea, digamos, a ver, ¿cómo se explica eso de contrastar bastante bien? Contrastan radicalmente uno de otro, sirven para que podamos fijar mejor los conceptos de renovación y de rehabilitación, pero no estoy diciendo bien en el sentido de que estén bien o mal, sino en el sentido de pedagógico en sí. Tenemos la foto actual del proyecto del Plan Maestro del Puerto de Asunción, ¿verdad? Con las 5 torres que se levantaron ahora como parte del proyecto. El proyecto es más grande, más integral. Y al lado, aquí, digamos, al sur, acá el río Paraguay, es decir, la bahía, acá al sur le tenemos a el barrio San Jerónimo. La loma, la famosa loma San Jerónimo, de la cual se ven algunas imágenes aquí. Estas tres imágenes. Entonces tenemos un proyecto de rehabilitación urbana que se llevó adelante entre el 2009 y el 2011, donde se trabajó con la comunidad participativamente. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones aportaba junto con creo que era un proyecto del BID, digamos, insumo y financiamiento para el hermoseamiento de este barrio, pero además con una cantidad de proyectos sociales asociados que hacían y ayudaban al fortalecimiento económico de esa población para que no termine expulsada, sacando provecho de la loma como un lugar de un barrio, digamos, histórico, pero ese barrio, digamos, de características más vulnerable, histórico, y que tiene esa característica topográfica de estar en la loma y de poder ser un balcón al río, un balcón a la bahía. Te subís a la lomita y a las casitas y a las escaleras decoradas y podés ver el, el río. Pero bueno, vemos lo que pasa ahora, ¿verdad? Ahora, este otro proyecto de renovación viene a competir con este otro proyecto de rehabilitación y a tapar las vistas que eran una de las características de la época. Acá vemos un vestigio de lo que fue una inversión en un parque en el año, un proyecto también del año eh, entre el 2009 y 2011 en acompañamiento más o menos a lo que fue todo el proyecto de revitalización, perdón, de rehabilitación de la Loma San Jerónimo, que ya está totalmente deteriorado. Y vamos a ver imágenes, vamos a transportarnos al pasado. Viajando en el pasado, viajamos de vuelta al 2014 y vemos aquí el barrio San Jerónimo con su mismo trazado, ¿verdad? Sin cambiar. Este año hubo una inundación muy grande que llegó el agua hasta este punto de las calles, pero acá se ve el parque, digamos, o sea, en todo su esplendor, ¿verdad? De la época. Y el puerto que estaba en proceso de mutación y de cambio. Esta era la época del puerto, ¿verdad? En la cual todavía se hacía este evento que se llamaba Puerto Abierto, que era también un proyecto social de recuperación donde se utilizaba toda esta calzada del puerto en contacto con la bahía como espacio comercial y cultural a modo de feria. Y había una cantidad de cosas, no solamente se vendía, digamos, todo tipo de artesanías, sino que además había funciones de teatro en vivo, conciertos, habían iniciativas
corridas, había títeres para niños, actividades culturales varias, talleres, un sinfín de actividades como proyecto de desarrollo social para la gente. Entonces, este era un proyecto pensado en, en parcería, en comunidad con este otro de San Jerónimo, ¿verdad? Buscando rescatar todo este sector con una visión más de rehabilitación urbana. ¿Qué pasaba antes de eso? Y bueno, antes de eso, en el 2003, teníamos esta situación. De vuelta, el tejido urbano de la Loma San Jerónimo, tal cual, y el puerto todavía en plena operación como puerto en sí, con los containers acumulados ahí, ¿verdad? El parque, digamos, todavía no estaba ni siquiera insinuado. Entonces vemos cómo dos proyectos, uno de eh, renovación y otro de rehabilitación, cambian el territorio. Vemos cómo el de rehabilitación prácticamente no se percibe en la trama urbana como cambio y sin embargo el de renovación es muy visible. El impacto es enorme. Bien. Bueno, siguiendo con nuestra presentación, pasamos ya entonces a ver la variedad funcional y social de los espacios centrales. Los espacios centrales no son de ninguna manera espacios heterogéneos, no son espacios unitarios que, digamos, tienen el mismo tipo de tejido y de actividad y de integración eh, iguales y constantes. Todo lo contrario. Se trata más bien de un agregado de piezas, como una especie de rompecabezas, en vez de ser ese espacio único. Y en ese agregado de piezas hay espacios que están más integrados a la función central y hay espacios que están menos integrados a la función central. Y para eso se los clasifica, para identificarlos, se los clasifica de esta manera. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Siempre las imágenes de la ciudad de Asunción. Tenemos el ejemplo del Hotel Guaraní como un espacio integrado, ¿verdad? Que estuvo en su momento bastante deteriorado, pero que hoy por hoy, a partir de un proyecto de restauración, se lo ha integrado con su función original al centro de la ciudad. Estos espacios integrados constituyen, según Zárate Martín, el centro del centro, la parte más dinámica, animada y frecuentada del centro, con proliferación de actividades de dirección, de gestión y abundancia de funciones de consumo y distribución. Constituyen estos espacios lo que llaman los anglosajones, y vamos a ver en varias partes del libro, el CBD, el Central Business District, ¿verdad? De la ciudad. El centro de actividades y que varía según la naturaleza de sus funciones, ¿verdad? Y el significado que se le va cargando, ¿verdad? Pero que finalmente son los espacios integrados. Luego tenemos los espacios en vías de integración, que yo acá cargué la imagen del puerto, justamente que estábamos viendo en el ejemplo anterior. Estos espacios en vías de integración
se caracterizan como los lugares que han perdido actividades centrales que tuvieron en el pasado, pero conservan unos valores de uso locales que mantienen una vida social activa. Hoy, las iniciativas privadas y públicas intentan recuperar estos espacios a partir de ver las ventajas que ofrecen en cuanto a su posición estratégica, la existencia de un marco arquitectónico atractivo que les caracteriza. Por eso es que puse como ejemplo el puerto, porque el puerto es un espacio que, como vimos en las diapositivas anteriores, nunca perdió de alguna manera tan fuertemente fue mutando la función, pero siempre fue utilizado de manera diferente. Puerto, después una especie de centro cultural abierto, y ahora mismo está mutando, o sea, es cierto, se degradó como puerto, pero ahora está mutando hacia un centro de administrativo público, donde van a estar edificios de los ministerios, se van a nuclear los edificios de los ministerios en combinación con edificios de empresas y también en combinación con la habitación. Es lo que contempla el plan maestro del puerto. Les invito a leer el artículo de nuestros artículos, tanto el del profe como el mío. El del profe habla de la Fundación de Asunción y habla un poco de la Franja Costera en relación un poco a las diapositivas que habíamos visto en anteriores. Y el mío habla justamente del problema que genera el plan maestro del puerto de Asunción para la Loma San Jerónimo y la cuestión de la renovación versus la rehabilitación. Bueno, luego tenemos los espacios en espera que son ya unos residuos de la organización espacial correspondiente a antiguos modos de producción, pueden ser viejas fábricas que en este momento ya están siendo subutilizadas y que han sido sometidos a fuerzas contrapuestas de desvalorización y revalorización, oscilan entre la recuperación puntual y el deterioro progresivo. Abundan los inmuebles abandonados, un aparato económico reducido a la supervivencia en algunos, por ejemplo, talleres, tiendas de barrio, almacenes, desmantelados. Acá yo puse como ejemplo en realidad el Bañado Norte con el trazado de franja costera como un espacio que en este momento es absolutamente vulnerable, porque con las inundaciones, que es el caso de esta imagen, vemos que esta franja costera funciona como un dique, permitiendo, es decir, impidiendo, todo lo contrario, la escorrentía correcta del agua. Tanto es así que cuando vemos todo el otro sector de la bahía que no está con el obstáculo del dique de la costera, eh, vemos su comportamiento ante una inundación y se escurre rápido el agua en comparación a este otro territorio que quedó adentro de la costera y que acumula el agua como una palangana, ¿verdad? Y de eso hay estudios de ingenieros y demás para ver cómo se puede solucionar, pero evidentemente esta situación impulsa a que haya realmente hay un espacio que está en la espera de generar un cambio. Ahí se tiene que generar un cambio porque no podemos seguir teniendo estas situaciones. Ese cambio claro que depender del enfoque. Si hacemos renovación, es prácticamente el enfoque de expropiar y expulsar a toda la gente. En cambio, el de la rehabilitación, dependiendo también de si son con enfoques más actuales, lo que se hace va a propender más a
a que la gente se arraigue en el lugar, ¿verdad? Y luego, por último, tenemos los espacios vigilados. La cuarta categoría que habla ya de espacios dentro de la ciudad que son totalmente degradados y marginales dentro de ese centro, ¿verdad? A menudo verdaderos guetos con un papel esencial en la reproducción social del subproletariado urbano. Eh, Muchas de las operaciones de renovación se centran en estos espacios vigilados, ¿verdad? Acá tenemos el ejemplo de del edificio de la cervecería paraguaya Cervepar, que en su tiempo funcionó ahí cerca del puerto de Asunción, pero que fue abandonado y que finalmente no pudo llegar a ser refuncionalizado y que en este momento está siendo un edificio que es un aguantadero de situaciones de delincuencia, lastimosamente, ¿verdad? Tanto es así que hace poco, el año pasado, hubo un crimen muy terrible en ese lugar, ¿verdad? Em, bueno. Luego tenemos la zona de transición o pericentro, ¿verdad? La zona de transición o pericentro, que es ese cinturón, ese sector que está entre el centro y, digamos, los barrios más residenciales. Es una zona, por ese sentido, intermedia. Al estar en ese espacio intermedio, eso le otorga una característica de tener una gran diversidad de usos de suelo, alberga muchas funciones que son del centro, pero sin perder el uso residencial, ¿verdad? Acá tenemos una imagen de un sector de la ciudad que definitivamente es pericentro, ¿verdad? Em, Se ve, digamos, el centro de la ciudad al fondo con las edificaciones en altura y acá ya vemos, digamos, edificios más residenciales, ¿verdad? Este espacio, dice Zárate Martín, acuñando un concepto, eh, tiene procesos de metamorfismo de contacto, es decir, cambia, muta a partir del contacto que tiene con el centro, ¿verdad? Constantemente muta. Y dentro de ese territorio también tenemos zonas que se van diferenciando para generar el pericentro. Todas estas zonas en sumatoria generan el pericentro y que son de asimilación más activa hacia el centro hasta la inactividad, ¿verdad? Entonces tenemos en esos espacios, eh, tenemos eh, los espacios de asimilación activa, que son los que están por ser, o sea, ya prácticamente parecidos al centro y están por ser asimilados ya casi por el centro. Son muy integrados al centro. Experimentan fuertes y continuos cambios funcionales que están favorecidos esos cambios por la proliferación de operaciones de renovación urbana que hay en las ciudades, ¿verdad? Predominan allí edificios públicos, oficinas institucionales, usos comerciales de calidad a lo largo de las principales calles, sedes de empresas, despachos profesionales, bancos, etcétera. Luego tenemos los sectores de asimilación pasiva, que serían menos dinámicos que los anteriores, donde los fenómenos de cambio funcional a expensas de usos residenciales de baja calidad son lentos y poco frecuentes.
Eh, los establecimientos instalados en estos sectores tienen a menudo corta vida y sufren repetidos cambios de dirección y actividad. Aquí abundan comercios de baja calidad, industrias ligeras de carácter residual, comercio de venta al por mayor y almacenes. Por último, tenemos en el pericentro los sectores de inactividad. Estos sectores se identifican con áreas residenciales ya degradadas, entre ellas de repente guetos de minorías étnicas. Con frecuencia se relacionan con terminales de transporte, por ejemplo, puertos e industrias pesadas. En estos sectores lo que abunda son los comercios de baja calidad, casas de empeño, tiendas de ropa usada, locales de venta al por mayor, bares y restaurantes de baja categoría. Entonces, esta, digamos, heterogeneidad que tiene el centro también de alguna forma se replica y se caracteriza en esta zona pericentral. Bien, con esto cerramos el video. Queremos agradecerles por su atención. Les invitamos a seguir en Fada Virtual la unidad 4 en la que estamos y a hacer todas las lecturas de apoyo, porque además de este video y de leer el capítulo 5.1 de Zárate Martín que está escaneado y compartido allí, que sería la lectura central, tenemos una cantidad de lecturas y videos de apoyo que ayudan a aterrizar estos conceptos generales en ejemplos concretos y definitivamente eso redunda en poder entender mucho mejor el concepto y mucho mejor la ciudad. Entonces les invitamos a leer y repasar todo ese material. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buena tarde, buen día.